Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a darle inicio a esta clase de el día de hoy. En un ratito más les voy a colocar su pase de lista. Por favor, esténse al pendientes. Ok, chicos, vamos a empezar platicando, mejor dicho, vamos a recordar un poquito de lo que ya estuvimos hablando la vez pasada, que vienen siendo los niveles de organización del cuerpo humano y cómo se van a utilizar para poder describir ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Sale? Antes que nada, por favor recuérdenme cómo era el nivel de organización de nuestro cuerpo, cómo se clasificaba. A ver, chicos, acuérdense cómo era la clasificación del cuerpo humano para poder empezar. Y ahorita vamos a platicar. Sí, adelante. Por átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Ok, correcto, eran 6 niveles. El nivel 1 es el nivel atómico, que viene siendo la integración o la unión entre las moléculas de átomos que van a dar origen a compuestos más complejos. Como por ejemplo el CHOM. ¿Qué era el CHOM? Son proteínas, aminoácidos que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ok, correcto. No solamente proteínas, sino que son todas aquellas que vamos a llamar biomoléculas. ¿Sale? Vamos a hablar que son desde una proteína, un lípido, un carbohidrato, una vitamina o una enzima. Todas estas tienen los mismos componentes y se encuentran dentro de nosotros haciendo reacciones específicas, generando la famosa interrelación de biomoléculas. ¿Sale? Después viene un nivel un poquito más complejo que es el nivel celular. Y en este nivel, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué se encuentra en el nivel celular? ¿No se acuerdan qué había en el nivel celular? Ok, bueno, recuerden que a nivel celular vamos a hablar de los componentes atómicos, perdón, anatómicos de la célula, que viene siendo la membrana, la pared de la membrana, el citoplasma, la mitocondria, el ribosoma, el centriolo, las vacuolas, el núcleo, el nucleolo, ¿sale? Todo lo que conforma una célula. ¿Qué tipo de célula tenemos? ¿Procariota o eucariota? Eucariota. Ok, correcto, porque son células complejas, son células mucho más grandes y células que tienen un núcleo definido por membrana. ¿Sale? Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Correcto. Les voy a volver a recordar, chicos, que por favor vayan encendiendo sus cámaras. Es parte de los reglamentos que ya les habíamos leído al inicio del semestre. Vamos a tomar en cuenta eso para la participación y la asistencia. ¿Sale? En un momento más ya estará lista su asistencia en la plataforma. Y pues bueno, antes que nada vamos a continuar. Bueno, hablando del sistema, del nivel de complejidad a nivel celular, aquí tenemos que tener en cuenta que son millones de células diferentes y diferenciadas entre sí. Cada una cumple una función específica. Algunas son reparadoras, algunas son de crecimiento, algunas son para la estimulación nerviosa, otras son para lo que viene siendo el transporte activo de nutrientes, mientras que otras cumplen el papel de darnos resistencia y fuerza. Cada una de estas
va a tener un juego especial de acciones dentro de nosotros. Y a esto se le va a referir el siguiente nivel de adaptabilidad o de estudio, que viene siendo el nivel histológico o tisular. ¿Sale? El nivel tisular, ¿a qué se refiere? Al número de tejidos. ¿Cuántos tejidos primarios tenemos? 4. ¿Cuáles son? El epitelial, el muscular, el conjuntivo y el nervioso. Correcto. Epitelial es el grupo de células que está agrupada en la parte más superior de nuestro cuerpo. Nos van a ayudar a protegernos de los estímulos externos y sobre todo nos van a ayudar a darle una recobertura o un blindaje a nuestro cuerpo del medio exterior. También ayudan a aislar lo que son los procesos internos, es decir, las cavidades. Por ejemplo, el estómago, el intestino delgado, los pulmones y parte del tracto respiratorio o tracto digestivo y genitourinario. ¿Sale? Ahora, tenemos el otro que sería el tejido conectivo o conjuntivo. Este está dividido en 7 subtejidos que vienen siendo la especialización de los mismos. Ya lo habíamos mencionado. Está el adiposo o lipídico, está el óseo, está el tendinoso, el cartilaginoso, el hematopoyético, el desarrollador de la linfa, ¿sale? Y el el sistema vascular, el que va a dar origen a las venas y arterias de todo nuestro cuerpo. Ok, ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Correcto, bueno. Ahora vamos a hablar un poquito de estos tejidos, cómo es que se llevan a cabo o por qué funcionan. Bueno, primero que nada vamos a recordar que un tejido va a ser un grupo homogéneo de células con características iguales o semejantes y que tienen el mismo origen común. ¿Sale? Cuando hablamos de un origen común, hablamos de la etapa del desarrollo, cómo es que van naciendo, cómo es que se van logrando formar. ¿Sale? Y como son características parecidas, esta va a residir con igualdad en su apariencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ok, correcto. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar un poquito también de estos niveles de organización. Un tejido se va a formar por diversas capas. Por lo general se forman por algo que se le va a llamar estratos. ¿Sale? ¿Qué es un estrato? El estrato va a ser como si fuera un bloque de construcción o un bloque donde las células empiezan a crecer en forma como si fueran ladrillos, una sobre otra, generando el mínimo espacio donde va a circular un líquido. Ok, ya les había comentado cómo se llama ese líquido. ¿Alguien me lo puede recordar?
¿Cómo se llama el líquido, chicos? ¿No se acuerdan? Ok, chicos, bueno, el líquido que circula alrededor de las células tiene el nombre de líquido extracelular o líquido intersticial, ¿vale? Ese líquido nos va a ayudar o nos va a proteger las células y les va a proporcionar un ambiente idóneo, lleno de materiales disponibles para que la célula pueda desarrollarse a plenitud. Bueno, también ya les había mencionado un poco de cómo eran estos elementos y qué es lo que conllevaba. ¿Alguien se acuerda más o menos qué era? Son unos iones, ya le hicimos el ejemplo cuando estábamos por ahí deshidratados, cuando de niños nos daba diarrea muy constante, nos daban un sobrecito que se disolvía en agua. ¿Qué cosa eran esos iones que les acabo de comentar? Los electrolitos. Ok, correcto, Carla. Los electrolitos eran estos iones especiales para poder preservar la vida, ¿sale? Y se acuerdan que también les comenté que a nivel celular, estos iones juegan un papel importante porque son activadores de las membranas a través de un proceso llamado. ¿Cómo era el proceso cuando la membrana dejaba pasar algún alimento a través de su membrana por las características de los puentes de lipofósforos? ¿Ya se acordaron? Ok, cuando nosotros hablamos de que hay un intercambio entre los iones del medio exterior de la célula o el líquido extracelular y la parte interna o el citoplasma, vamos a hablar que hay un intercambio de iones de electrolitos a través de un sistema llamado ósmosis. ¿Sale? La ósmosis va a ser la función principal que tienen las membranas de la célula para poder dejar pasar este tipo de alimentos y funcionar de manera exitosa. ¿Sale? Ahorita les voy a poner el ejemplo para que vayan viendo un poquito mejor, ¿sale? Ahora, antes que continuáramos con el ejemplo, me gustaría saber, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, chicos, ya está el pase de lista, por favor, regístrense. Vamos a ir esperándonos a que nos dé el acceso al pase de lista, por favor. ¿Alguien más falta de estar registrado en la plataforma? ¿O ya les dieron el acceso a todos? Yo, profe, apenas me acabo de unir y de hecho apenas le acabo de mandar la solicitud para su clase. Ok, entonces apenas bueno, no me ha llegado todavía. Ah, ok, me acaba de llegar. Enseguida te doy el acceso. Ya tienes en foro, puedes colocar directamente eh, tu pase de lista en lo que yo te doy la solicitud, ¿sale? De hecho, me acaban de llegar la tuya, Sí, profe. ¿sale? ¿Alguien más falta todavía de registrarse? ¿O ya todos los demás están registrados? Ok, Brenda. Bueno, en tu caso hay que esperarnos un poquito. Vamos a esperar, ojalá que ya te den el acceso el día de hoy. No te preocupes, ahorita vamos a checar eso. En caso de que no te den el acceso el día de hoy para
hay que comunicarnos con el ingeniero Daza. Me haces favor al ratito de mandar mensajes si es que no tienes el acceso todavía y yo con gusto le hablo, ¿sale? Ok, Alexandra, tampoco te has tenido el acceso. Correcto, vamos a esperarnos hasta el día de hoy. Ojalá ya les dé el acceso a todos y si no, al ratito checamos directamente con el ingeniero Daza. Ok, bueno. Eso lo acabo de enviar a Anatomía Humana. Ok, perfecto, entonces no tarda mucho en llegarme. Es Alan, ¿verdad? Sí. Correcto. A ver, vamos a esperarnos un poquito. Me están llegando los de tus compañeros del pase de lista, pero todavía no me ha llegado la tuya, Alan. Correcto, vamos a esperarnos. Ah, ok, ya me apareció. Sí, ya me acaba de aparecer. Ok, gracias. ¿Sale? Ok, enseguida te doy el acceso. ¿Alguien más falta todavía? Oye, una pregunta, Carla. ¿Tú estabas registrada en el grupo A o en el grupo B? Porque en la lista no apareces. Pues yo estoy en el A. Cuando te inscribieron te dijeron que te tocaba en el grupo A. Pues no me dijeron, pero ya en el grupo de WhatsApp ya, y bueno, ahí dice que es de la. Ok. Entonces voy a comentarle al Doc Félix porque al parecer la lista que nos mandó hay faltantes y vaya a haber un problema con eso más adelante, ¿sale? Gracias por avisarme o notificarme porque a veces luego se le olvidan las cosas al Doc. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer el ejemplo, vamos a pasarnos a la pizarra. Vamos a hacer el ejemplo de cómo es que la célula en el nivel tisular, antes de que pasáramos al conjunto de estas, empieza a hacer sus reacciones y empieza a funcionar a través de esta compleja molécula, o mejor dicho, complejas moléculas, y vamos a trabajarla con la ósmosis. Vamos a ver qué es la ósmosis y también vamos a mencionar un poco la otra parte que se llama homeostasis. Recuerden que aunque suenen parecidas, no son la misma condición. ¿Sale? Permítanme un segundo, vamos por los marcadores y vamos a empezar a trabajar con el pizarrón. Igual, si no ven el ejemplo, chicos, díganme y ahorita les mando la foto. ¿Sale? Bueno, vamos a recordar que la célula tiene varias capas. La primera capa es una capa rígida o en el caso de ser célula animal, es una capa permeable que está blindada y que le ayuda a resistir el medio ambiente. ¿Sale? A esta capa le vamos a llamar pared de membrana. ¿Sale? Esta pared de membrana, ya lo dijimos, está conformada por una serie de lípidos y fósforos haciendo puentes. ¿Sale? Toda esta tenemos una capa interna y una capa externa. La capa interna y la capa externa. ¿Vale? Vamos a dibujarla. Acuérdense que aparte de esta capa interna y esta capa externa, tienen unos pequeños puentes. Ahorita las vamos a dibujar. Estos puentes son hechos principalmente de fósforo, es decir, que tienen actividad eléctrica de transmisión de estímulos y son constantemente activados o monitoreados. ¿Vale? Estas son las vueltas que dibujamos, son el resultado de lo que viene siendo los lípidos en la capa interna y los lípidos en la capa externa. Luego vienen los puentes de unión, doble puente de unión o doble enlace covalente a través de ambas moléculas y un grupo de fósforos. ¿Sale? Ahora, esto que estamos viendo nosotros es, molecularmente hablando, la capa de exterior de la célula. Toda esta viene con sus puentes de fósforo, sus dos capas de lípidos, y se le va a llamar a este conjunto
bifosfocapa lipídica. La palabra bi significa 2, fosfo, porque contienen fósforo, contienen núcleos o contienen moléculas de fósforo y les dan la actividad propia. Bifosfocapa, porque va a formar entre los dos enlaces una tapa o una estructura sólida, bifosfocapa lipídica. ¿Y por qué lipídica? Bueno, recordemos que cada uno de estos puntos en rojo es un lípido con características semejantes o iguales y forman una unión entre ambos. Bueno, ahora, dentro de esta parte de la bifosfocapa lipídica, no solamente vamos a encontrar los lípidos y el fósforo, vamos a encontrar también unos puntos que se llaman puntos diana o puntos conectores. ¿Sale? Estos puntos conectores dependemos de las moléculas de la célula y van a ser por donde puedan entrar o salir algunos elementos. ¿Sale? ¿Como cuáles? El sodio, el potasio, que son la bomba principal, van a salir o a entrar agua, va a salir o entrar proteínas, y va a salir o a entrar algunos nutrientes como lo que habíamos mencionado. El cloro, el magnesio, el manganeso, algunos lípidos, algunas proteínas, algunos carbohidratos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna capa? ¿Alguna pregunta de la bifosfocapa lipídica? Si no ven el ejemplo, chicos, con todo gusto díganme y les mando la foto al grupo para que ustedes vayan checando. Por favor. Claro. Un segundito, enseguida se las tomo para que se las pueda mandar. Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta de la bifosfocapa lipídica? Ya se les acabo de mandar. Por favor, chequen. Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué vamos a trabajar con el interior de la célula. La capa interna, a partir de esta conexión tenemos otra, que es mucho más blandita y es diferente. ¿Sale? Ahora, la capa del medio, esta capa en color negro, se va a llamar capa de la membrana plasmática. ¿Sale? La capa en negro se llama membrana plasmática. ¿Y cómo está formada? Está formada principalmente por proteína y evita el daño o la intervención directa con el citoplasma. ¿Sale? Por eso se le llama membrana citoplasmática o membrana citoplasmática. Ok, ahora, ¿qué pasa en esta membrana? Esta membrana tiene la capacidad de modificarse, tiene la capacidad de alargarse, de contraerse o de cambiar de forma. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia especial que le permite hacer que esta célula modifique su forma y envuelva el alimento que se vaya a comer. Al modificar esta, también la cadena externa cambia su forma y se dirige o engloba lo que se va a comer la célula. ¿Sale? Seguido a esta tenemos una capa ya donde vienen las sustancias líquidas de nuestra célula. Todo esto que estoy marcando de azul se le llama citoplasma. ¿Sale? Y es un líquido especial que sirve para que la célula pueda desarrollarse, pueda tener vida y pueda generar sus reacciones.
está conformado principalmente de agua, tiene iones de electrolitos, funciona como una manera de transportar nutrientes dentro de la misma célula, ¿sale? Es como si hiciéramos el ejemplo de nuestra gota de sangre o nuestra sangre, perdón, dentro de la misma célula. Ya dentro del citoplasma tenemos todo lo que hemos visto hasta el momento, que son, por ejemplo, el núcleo, el nucleolo, los centriolos, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, el retículo grumoso o rugoso, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, etc. ¿Sale? Ahorita les vuelvo a mandar la foto para que puedan checarla, ¿sale? Ahorita lo que nos interesa principalmente vamos a hablar de las dos capas externas, la bifosfocapa lipídica y la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque gracias a ellas vamos a tener o vamos a conjugar una serie de eventos específicos. ¿Sale? El primer evento que vamos a describir se llama ósmosis. ¿Cómo se lleva a cabo la ósmosis? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo, qué pase o qué es lo que realice? La capacidad que tienen las membranas. ¿De qué? Una membrana tiene varias capacidades. ¿Cuál es una de ellas? Ok, vamos a definir el término ósmosis como al movimiento de agua a través de una membrana. ¿Sale? Principalmente vamos a mencionarla como eso. Para que nosotros tengamos un ejemplo de qué pasa con la ósmosis o cómo se lleva a cabo, vamos a poner el ejemplo de un popote y un vaso de agua. Ok, ¿qué pasa cuando nosotros sumergimos un popote y tapamos el otro extremo dentro del vaso de agua? Hagan de cuenta que agarramos un popote vacío, lo sumergimos en agua o en algún líquido y tapamos la parte superior. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, cuando hacemos ese ejemplo, lo más sencillo que podemos tomar es que cuando agarramos el popote, hacemos este movimiento, estamos atrapando burbujas de aire dentro del cuerpo del popote o dentro del tubo del popote. A la hora de hacer un cambio de presión hacia el agua, una pequeña cantidad de agua se va a quedar atorada dentro del popote. Y nosotros a la hora de hacer esto, podemos pasarla o levantarla sin que escurra o que se disuelva. Pero si nosotros liberamos la mano, sale a presión. ¿Qué pasa con ese sistema? Bueno, más o menos va a pasar lo siguiente. Cuando nosotros metemos a un objeto con líquido, un objeto que tenga aire, el aire y el líquido tienen diversos pesos, diversas densidades y diversos cambios en la presión. Si es mayor el peso del aire, va a ser una burbuja. Es decir, cuando nosotros soplamos, el aire está saliendo a tanta presión
que trata de buscar emerger a la superficie y generan las burbujas. Ah, pero si nosotros hacemos pasividad, es decir, que entra suave, sin hacer agitación, y de repente generamos un cambio de la presión constante, podemos generar una liberación o una ruptura de esa capa. Y pasa lo mismo con nuestra célula. La célula tiene una presión interna y una presión externa. La presión interna está guiada o situada por el citoplasma y la presión externa por el líquido extracelular o líquido intersticial. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasa con ese líquido? ¿Por qué vamos a mencionarlo? Porque recuerden que todas las células de nuestro cuerpo viven en un ambiente acuoso, viven en agua. Cuando nosotros cambiamos la presión del agua en la que viven las células, estas reaccionan ya sea liberando agua o absorbiendo agua. A esa capacidad le vamos a llamar ósmosis. Ah, algo muy interesante pasa con esto. No solamente va a liberar agua. Hagan de cuenta, bueno, les voy a poner el ejemplo aquí atrás y ahorita les voy a explicar cómo funcionaría. Imagínense que para el interior de nuestra célula tenemos una jarra de agua. Aunque eso parece una jarra medio rara. Bueno, esta jarra que tenemos aquí abajo es una jarra de agua que va a representar la cantidad total de agua dentro de nuestra célula llamada citoplasma. ¿Vale? Ahora, nosotros tenemos una cantidad, es decir, está hasta aquí. Esto va a ser el citoplasma, todo esto verde. ¿Sale? Ahora, este citoplasma está pasivo, está quieto, está dentro de la célula. No hay intercambio. Pero externamente tenemos como si fuera esta jarra sumergida en un galón de agua. ¿Sale? Este galón de agua grande se va a llamar el líquido extracelular. ¿Y qué tiene este líquido extracelular? Está totalmente sumergida la capa o la jarra de agua del citoplasma dentro de él, y este tiene la presión hasta acá. ¿Sale? Todo esto en línea roja es la presión del agua extracelular. ¿Sale? Esta siempre va a estar constante. La vamos a tener disponible porque es la sangre, es la cantidad de agua que nosotros tenemos a la hora de ingerir alimentos o en nuestro día cotidiano. Bueno, ¿qué pasa si nosotros metemos un vaso vacío a un tanque de agua? Flotará. Algunas veces flotará hasta que se le acabe su oxígeno y entonces va a bajar hasta el fondo. ¿Sale? Cuando se pierde esa capacidad de aire, esa burbuja de aire que tiene el vaso o que está guardando el vaso, este aumenta su peso por la densidad del agua y precipita hasta el fondo. Entonces, haciendo el ejemplo de esto, este jarrón, este galón de agua está lleno. Sumergimos una jarra que solamente tiene una cantidad de agua y lo demás está vacío. ¿Qué creen que pase?
¿Qué creen que pase si en este galón lleno de agua le metemos una jarra a la mitad de agua? ¿Qué pasará? ¿El oxígeno se queda ahí mismo? No, el oxígeno es desplazado. El oxígeno tiene que salir porque tiene menor densidad que el agua. Entonces, a la hora de liberarse el oxígeno, esta agua de afuera, esta agua en color rojo, va a buscar cómo entrar. Va a buscar hacia dónde irse. ¿Sale? Hasta llenar la totalidad de este objeto, en este caso la jarra. Cuando pasa esto, le vamos a llamar ósmosis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la jarra, en su membrana, en su parte más superior o en la boca de la jarra, en esta parte azul, la vamos a llamar membrana plasmática o bifosfocapa lipídica. ¿Por qué va a hacer eso? Porque va a permitirle un freno. Primero que nada, la capa de oxígeno o de aire sería como un freno. No permitiría que totalmente toda el agua entrara al mismo tiempo, sino más bien como que primero se detiene, el oxígeno tiene que ser liberado, el aire tiene que ser liberado para que esta agua permita por presión entrar a este objeto. Entonces la parte donde tenemos aire por encima de la boca de esta jarra, la llamamos bifosfocapa lipídica. La capa donde está el recipiente tal cual vacío, vamos a llamarla membrana plasmática. Cuando hay un cambio de presión del medio exterior hacia el medio interior por parte de una membrana, lo vamos a llamar ósmosis. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí con la ósmosis? Ahorita les mando el ejemplo, si es que no lo pueden ver, con todo gusto se los mando para que puedan checarlo, ¿sale? Bueno, repito nuevamente el ejemplo. Cuando tenemos una membrana plasmática o bifosfocapa lipídica y la sometemos a presión externa por parte de un líquido que la rodea, esta se rompe, este pequeño tapón se va a romper y permite el paso o la salida de agua. ¿Vale? Cuando eso se logra, se le va a llamar ósmosis. Y la vamos a definir como el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia de osmolaridad o concentración de solutos. Ah, bueno, vamos a hablar, ahora dijimos solutos. ¿Qué es un soluto? Ok, chicos, vamos a tomarnos 10 minutitos porque se nos va a acabar la sesión y ahorita continuamos, ¿sale? Son 8:45, 8:55 continuamos, ¿sale?